Bienvenidos a este curso de fotografía básico, en el que aprenderemos a utilizar nuestra cámara de una forma adecuada y llegaremos a tomar fotografías utilizando reglas de composición, iluminación y otros aspectos importantes. Mi nombre es Diego Ardón, soy fotógrafo profesional y te acompañaré a lo largo de estas pequeñas clases. Tendremos también un proyecto en el que estaremos trabajando durante este tiempo para que puedas prepararte. La fotografía no solo es tomar una imagen con la cámara, es crear e innovar. No solo es presionar un botón, no es dejar de que nuestra cámara haga todo. La cámara, como bien sabemos, está inspirada en el ojo humano. Nos ayuda a captar momentos, nos ayuda a captar sentimientos y emociones, claro, a través del ojo humano. Es decir, nuestro ojo humano va a capturar la escena y la cámara la va a guardar. Para entender bien la fotografía, tenemos que entender de que fotografía viene del griego fotos, que es luz, y grafos, que significa escritura. Entonces, fotografía es escribir con luz. El elemento más importante para la fotografía, entonces, es la luz, y esta tiene dos características importantes. Uno, la calidad de luz, y dos, la cantidad de luz. No es lo mismo calidad de luz y cantidad de luz. Son términos totalmente distintos. La calidad de luz beneficia al sujeto, es decir, en fotografía de modelos, la luz debe de ser suave. Esta luz va a ayudar a destacar a la modelo y por ende va a ayudar también a eliminar cualquier imperfección de la piel. La cantidad de luz es la intensidad de la luz, es decir, qué tan fuerte puede estar la fuente de luz. Los límites del ojo humano para que ingrese la luz son determinados como un ejemplo. Cuando entra mucha luz, nuestras pupilas se llegan a dilatar. Caso contrario, cuando entra poca luz, estas tienden a hacerse un poco más grandes. ¿Por qué? Porque necesitan recoger mayor cantidad de luz. Entonces, no siempre la mejor calidad de luz vaya a ser la fuente que tenga más intensidad de luz. Puede ser de que en sombra tengamos una pobre calidad de luz, pero tengamos mejor iluminación para lo que queremos hacer y viceversa. Un lugar soleado puede quemar la fotografía y darnos un exceso de luz que va a ser innecesario para la toma. Ahora vamos a hablar un poco de fotografía. La fotografía es un proceso en el cual una persona, que en este caso es el fotógrafo, va a capturar una escena de un lugar determinado con ayuda de la luz y utilizando una cámara. No podemos hablar de una fotografía sin los elementos que la componen y que demuestran la naturaleza de la misma. Es decir, no toda fotografía va a tener un sentido adecuado si nosotros no le damos ese sentido con ayuda de la luz y con la ayuda de las reglas de composición. Para ello, necesitamos saber de que los elementos que conforman a la fotografía son cuatro. Uno, la cámara, el sujeto, el objeto y la luz. La cámara va a ser el objeto que vamos a utilizar para lograr el fin, es decir, para la captura de la imagen. El sujeto, que en este caso no sería el fotógrafo, sino que sería la persona a la que se está fotografiando, o el objeto que se está fotografiando. Cuando hablamos de objeto en la fotografía, estamos hablando del motivo que nos lleva a hacer esa toma fotográfica y también el elemento importante, la luz. Como bien dijimos, puede haber cantidad de luz y calidad de luz. Lo mejor es tener ambas equilibradas para poder tener una buena toma. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de la fotografía. La fotografía se puede dividir en dos, según su finalidad y según su composición. Según su finalidad, también se subdivide en más. Es decir, la fotografía, según su finalidad, puede ser periodística. Y cuando hablamos de fotografía periodística, es la rama de la fotografía en la que la finalidad principal es la de informar sobre hechos de la realidad nacional o internacional, capturando escenas específicas de sucesos y situaciones determinadas que forman parte de la noticia. Este tipo de fotografía es utilizada también por los aficionados y viajeros. De ahí viene el fotoperiodismo, que busca recolectar imágenes y escenas puntuales de hechos históricos. Esta fotografía que observan en este momento en el video les relata un momento noticioso, es decir, va a trasladar información de algo que está ocurriendo en este instante o que sucedió en el instante de la toma fotográfica. Es importante tener en cuenta que la fotografía periodística y la fotografía documental son dos cosas totalmente distintas. Ahora, la fotografía artística. Cuando hablamos de fotografía artística, estamos hablando de un tipo de fotografía que tiene como fin principal el arte. Lejos de un fin comercial, va a trasladar sentimientos, creatividad y espontaneidad en cada muestra.
Por lo general, cuando hablamos de fotografía artística, estamos hablando de que va a ser una serie de fotografías bajo una temática en específica y puede ser que cada toma de fotografía sea sobre el mismo objeto o sobre objetos diferentes. Por ejemplo, en un escenario de ballet, si nosotros hacemos tomas de la muestra de ballet, entonces puede ser sobre un objeto o sobre varios del staff de ballet que van a estar interpretando o ejecutando su acción. Es importante mencionar que la fotografía artística ha sido una de las principales ramas en ejecutarse a nivel mundial y obviamente deriva de la pintura como principal antecesor. Si nosotros queremos entender un poco más de la fotografía artística, tenemos que investigar un poco más acerca de la pintura. Por ejemplo, esta fotografía que tenemos en el video les muestra de alguna forma la ejecución de un arte o tiene sentimientos, tiene la creatividad y la espontaneidad en esta muestra. Es una fotografía totalmente artística y obviamente su finalidad principal, como bien dijimos al inicio, es el arte y no un fin comercial. Vamos a hablar de fotografía documental. Ahora, cuando hablamos de fotografía documental, esta es a menudo confundida o erróneamente asociada con la fotografía periodística, siendo una rama totalmente ajena a ella. La fotografía documental busca como final principal e inmediato el recopilar escenas o situaciones específicas que pueden o no derivarse de una noticia o de una situación histórica, natural o real. Por ejemplo, cuando hablamos de Nat Geo, ellos hacen documentales y lo que buscan es trasladar al espectador una serie de información relativa a un caso específico. Por ejemplo, los leones en el Sahara. Este tipo de documentales van dirigidos no a una noticia, sino a algo un poco más allá. Es decir, nos va a trasladar un evento o una situación que es particular y la va a trasladar a lo general. La fotografía documental por lo general se presenta en una serie completa o individual y es necesario que la fotografía documental sí tenga una explicación detallada, mientras que la noticia o la nota periodística no es tan necesario porque estamos observando lo que está ocurriendo y la interpretación la damos nosotros. En el caso de fotografía documental sí es necesario que exista una explicación detallada de la situación o del hecho que estamos captando con la cámara para que la persona que lo está interpretando o lo está apreciando pueda saber a qué se refiere esta temática o en sí el significado de las tomas para tener una idea principal sobre el tema. La fotografía que vemos a continuación es una fotografía que es parte de un documental que se ha realizado y por ende sí nos incluye una pequeña descripción y nos da el sentido de este tipo de fotografía que es la documental. Ahora toca fotografía comercial. Cuando hablamos de fotografía comercial, estamos hablando de un auxiliar directo de la publicidad y del marketing. Es una de las principales fuentes de publicidad, de mercadeo, de las campañas de Publi y uno de los principales pilares para la ejecución de estas acciones. La fotografía comercial, como bien indica su nombre, va destinada a su utilización en el comercio o industria. Persigue un fin puramente económico. Es muy habitual que también le llamemos fotografía publicitaria, aunque la rama abarca muchas más subdivisiones que más adelante podrías ir experimentando en otros talleres o bien a través de un diplomado un poco más completo y más avanzado. La fotografía que puedes observar ahorita en el video te muestra un tipo de fotografía comercial. Recordemos de que dentro de fotografía comercial estamos hablando de modelos, estamos hablando de ropa, estamos hablando de accesorios o podríamos hablar también de productos que van hacia un consumidor final. Ahora hablaremos un poco de la fotografía social. Cuando hablamos de fotografía social, estamos hablando de una de las ramas más importantes para los fotógrafos. Su fin principal es el recopilar o captar situaciones sociales. Por ejemplo, las bodas, los 15 años y cualquier otro tipo de evento que sea de esta índole social, con el fin de lucro en favor del fotógrafo siempre y, por supuesto, logrando un beneficio efectivo en los clientes, que en este caso serían los consumidores finales y por ende las personas que salen beneficiadas por la recopilación de este tipo de fotografías. Y algo muy importante, la fotografía social siempre va de la mano de los documentales. ¿Por qué? Porque la situación que se está dando, si bien no es una noticia, sí puede ser la recopilación de un hecho que posteriormente se va a recordar. La ejecución de la fotografía de este tipo está acompañada de ciertas reglas de etiqueta que deben de cumplirse a cabalidad, es decir, la forma y la vestimenta del fotógrafo, la forma de dirigirse hacia las personas, entre otros.
La fotografía social es la fotografía más común en nuestros días, siendo el pilar de negocio para muchos fotógrafos profesionales del mercado. La fotografía que podemos ver en el video en este momento muestra una boda. Este es un tipo de fotografía social que es la más común y por ende el pilar de muchos fotógrafos para sus ingresos económicos. Ahora hablaremos un poco de fotografía institucional. Cuando hablamos de fotografía institucional, estamos hablando de fotografía dirigida a instituciones, empresas, entidades de gobierno, sociedades, etc. El fin principal es el lucro por parte del fotógrafo, el apoyo hacia el cliente consumidor final y obviamente el trasladar o informar acerca de las actividades de producción, acerca de del personal que colabora de forma activa dentro de la empresa, personales inactivos o voluntarios, los procesos de producción, etc. Este tipo de fotografía se ofrece mucho para comercios, para empresas y para instituciones que desean dar a conocerse para mercadeo o cualquier otro fin que tenga publicidad directa para las instituciones, entidades de gobierno, sociedades o empresas. Y ahora vamos a hablar un poco de fotografía según su composición. Cuando hablamos de fotografía según su composición, estas pueden ser dos. Las reales, por una parte, que como bien indica su nombre, son series de fotografías que tienen una composición real. Muestran situaciones, momentos o elementos reales y no una fantasía. Cuando hablamos de fotografías abstractas, estamos hablando de fotografías que son artísticas per se. Su fin principal es la creatividad, el explotar y desarrollar nuevas tendencias, ejecutando nuevas y arriesgadas técnicas. Es decir, fotografías que son muy comunes de observar el día de hoy en nuestros medios gracias a la entrada de la tecnología en nuestra sociedad. Ahora hablaremos un poco más acerca del análisis semiótico de la fotografía. Este es un punto súper importante y que todo fotógrafo debería de manejar. La palabra semiótico viene del griego semeion, que significa signo. En realidad no es una ciencia aún porque es una disciplina muy joven, pero está en camino de convertirse en una. Más allá de ello, la semiótica se refiere al estudio de los signos y por ende una teoría sobre los significados. Cuando hablamos de análisis semiótico de la fotografía profesional o de cualquier tipo de fotografía, estamos hablando de una parte importante sobre el sistema de significación. Es decir, es un método esencial para comprender y leer el mundo de la fotografía. Todo fotógrafo debe de comprender esto. El fin primordial del análisis semiótico es descifrar los signos que la fotografía pueda presentar. Conforme a lo que hemos visto, el análisis semiótico de la fotografía se realiza de la siguiente forma. 1. Se divide en sintáctica, que va a ser la expresión de la relación formal o estructural, es decir, la simetría, el volumen, el color, la textura, el tamaño, la posición y la dirección, el peso y cualquier otra característica que pueda tener la toma. Es decir, si nosotros observamos una modelo que tiene un vestido con una textura o un color, tratar de buscar paletas de colores para que mantenga una simetría, un volumen, etc. Si nosotros observamos una fotografía, que es lo que yo recomiendo siempre antes de iniciarse en fotografía, es ver la fotografía de un fotógrafo al que nosotros seguimos y observar y analizar cómo está compuesta esta fotografía y qué significado o qué sentido le quería dar este fotógrafo. Cuando hablamos de sintáctica, entonces estamos hablando de la simetría, de analizar las características que tiene esta toma y por ende el sentido general y lo primero que podemos observar de la toma. Cuando hablamos de semántica, entramos a algo un poquito más complejo, porque es la expresión del contenido y las nociones psicológicas y culturales. Es decir, qué uso cultural se le puede dar a esta toma, si tiene alguna función retórica o qué función de mensaje tiene. Es decir, qué es lo que nos va a transmitir. Analizar la semántica es un poquito más complejo y es una tarea que tenemos que hacer con práctica para poder ir creando nuevas y mejores expresiones de contenido a favor de nosotros y mejores formas para interpretar el contenido de cada fotografía. No toda fotografía tiene un contenido igual o similar a otra, aún siendo de contenido documental. Cuando hablamos de pragmática, estamos hablando también del comportamiento, el uso y las funciones. Pero este comportamiento es el comportamiento de la situación, el uso de la fotografía en sí y las funciones que pueda tener. Es decir, ¿para qué me va a servir esta fotografía? Cuando hablamos de sintáctica, semántica y pragmática, estamos hablando del análisis semiótico, es decir, analizar una fotografía, descomponerla y
encontrar la estructura principal de la misma. Lo primero que te puedo recomendar es seguir a 5 fotógrafos antes de iniciarte la fotografía, ver su trabajo, analizarlo en las redes sociales y bajar las fotografías, analizar una por una y encontrar la sintáctica, la semántica y la pragmática de cada una de sus tomas. Eso te puede ayudar a ver cómo compuso esa fotografía, qué es lo que posee, qué paleta de colores escogió, la textura que tiene, el tamaño, la posición, la dirección de la luz, etcétera. Esto te va a ayudar mucho a poder perfeccionar tus tomas. Si tú observas a estos 5 fotógrafos, por lo menos una fotografía de cada uno, vas a poder ir eligiendo qué técnica y qué tendencia fotográfica vas a adquirir. La creatividad fotográfica. Cuando hablamos de creatividad fotográfica, como un punto de partida, tenemos que conocer las reglas de composición, que veremos más adelante. Y posteriormente podremos hacer que esta definición tenga un sentido. Cuando hablamos de creatividad fotográfica, es en realidad la idea, la creación, la innovación, lo nuevo y lo fresco que podemos mostrar a través de nuestras fotografías. No necesariamente vamos a tener una fotografía que reúna todas las reglas fotográficas. En momentos determinados podemos tomar algunos ejemplos como una base, pero esto nos va a dar un resultado bastante desfavorable. Primero, vamos a desperdiciar nuestra creatividad y dos, va a ser solamente una copia de una actividad que ya se hizo anteriormente. Entonces yo te recomendaría primero, como primer punto, es realizar algo que nadie más haya realizado. La creatividad es el punto principal de una fotografía. Si realizamos algo con un realce sobre lo general, es decir, algo que no hayan hecho antes. Esto que vamos a realizar que tenga un fin principal de causar o transmitir una emoción diferente, sentimientos que puedan conectar a un fotógrafo con su audiencia, y la mejor forma para desarrollar la creatividad no es tomando ejemplos de fotografías que ya existen, sino desarrollar los planes propios. Es decir, 1, planificar nuestras fotografías, 2, leer un libro. Esto nos va a ayudar a fundar nuestra creatividad de una mejor forma y socializar y conocer los puntos fuertes y débiles del objeto que pretendemos fotografiar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer retrato fine art, primero vamos a tener que planificar nuestras fotografías y conocer el lugar en donde vamos a hacer las fotografías. 2, vamos a tener que leer sobre el lugar y conocer un poco más a nuestro modelo. Es importante seleccionar los props o los accesorios que vamos a utilizar dentro de esa toma fotográfica. Cuando hablamos de socializar, estamos hablando de una comunicación directa con nuestros modelos o nuestro modelo. Si nosotros conocemos los puntos fuertes y débiles de la persona a la que vamos a fotografiar, va a ser mucho más sencillo para nosotros prevenir cualquier situación que sea ajena a nosotros y que nos pueda impedir una correcta toma fotográfica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los puntos importantes para lograr una fluidez creativa al momento de tomar o captar imágenes. 1. La lectura de novelas o literatura en general. Esto nos va a ayudar a la imaginación, a la creación de escenas mentales sobre situaciones escritas. Nuestra mente va a asociar el mundo real y el mundo abstracto. Permite de esta forma el desarrollo de las ideas. 2. Escuchar las necesidades de nuestro cliente o nuestro modelo. Esto nos va a dar una panorámica sobre las necesidades que deben de cubrirse para tener el éxito necesario y cumplir a cabalidad con las técnicas e ideas que hemos planificado. Y como último punto, planificar, dibujar, escribir sobre las fotografías que deseamos hacer. Si nosotros estamos planificando, dibujando y escribiendo en todo momento, vamos a tener una mejor fluidez de nuestra mente creativa y obviamente van a salir las ideas nuevas y frescas para que la toma sea como ninguna otra. Ahora vamos a hablar acerca de la cámara fotográfica. Es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o función principal el tomar imágenes de situaciones, personas, paisajes o eventos para mantener memorias visuales de los mismos. Las cámaras fotográficas constan de una cámara oscura cerrada con una abertura en uno de los extremos para que pueda entrar la luz y una superficie plana de formación de la imagen o de visualización para capturar la luz en el otro extremo. La mayoría de las cámaras fotográficas tienen un objetivo formado de lentes ubicado delante de la abertura de la cámara fotográfica para controlar la luz entrante y para enfocar la imagen o parte de la imagen. El diámetro de la abertura es conocido también como apertura. Suele modificarse con un diafragma, es decir, un pequeño cierre que tiene dentro de este objetivo, y muchos de los objetivos solamente tienen apertura fija, es decir, no se puede modificar el diafragma internamente, pero sí a través de la cámara.
En resumen, una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea registrada por un sensor digital en el caso de las cámaras digitales o una película en el caso de las cámaras análogas. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes de la cámara fotográfica. Primero tenemos el disparador, luego el objetivo, el obturador, el visor, el sensor, el procesador, el diafragma, el fotómetro, la pantalla y la tarjeta de memoria. En este momento vamos a ver qué tipo de cámaras existen. Primero vamos a dividirlas en dos partes. La primera parte va a ser cámaras análogas, que son cámaras de película, y también las cámaras digitales. Estas van a guardar sus fotografías en una tarjeta de memoria. Cuando hablamos de cámaras análogas, estamos hablando de cámaras desechables o compactas, de las DSLR, que eran las fotografías, las cámaras fotográficas que utilizaban los fotógrafos profesionales antes, formato medio, las Polaroid o bien conocidas cámaras de revelado instantáneo y las de gran formato. Ahora, cuando se introdujo la cámara digital, se dividieron en 4 grandes partes. Primero, las cámaras compactas. Las cámaras compactas son las cámaras más sencillas de mercado y las más accesibles por todos. Son cámaras muy frágiles y son cámaras que pueden servirnos como una cámara secundaria para tomas en específico, pero no nos dan una calidad profesional. Luego de ello tenemos las cámaras intermedias o cámaras bridge, que son cámaras un poco más completas, pero que no llegan a ser de todo profesionales. Es decir, tienen un zoom que nos permite llegar hasta extremos muy grandes y también nos permiten hacer ciertas tomas, pero no nos dan un formato RAW que va a ser mucho más sencillo para la edición o postproducción, y también no nos da la opción de cambiar los lentes. El lente sigue siendo fijo y lo único que contiene es un motor interno que va a permitir hacer un zoom o un acercamiento hacia el objeto o sujeto que estamos fotografiando. También tenemos las DSLR, que se dividen en dos partes. La primera, que es APS-C, que son una serie para aficionados y estudiantes, y la serie profesional, que sería full frame. Estas dos son parte de la DSLR, son cámaras a las que ya el sensor es un poquito más grande, es más completo y por ende podemos cambiarle los objetivos a modo de saber, según la situación o circunstancia que las vayamos a utilizar, para tener la mejor calidad posible. Cuando hablamos de DSLR estamos hablando de sensores diferentes a las de otras cámaras, es decir, el sensor va a ser más grande, para el APS-C puede ser de entre 22 y 27 milímetros, mientras que para una DSLR full frame estamos hablando de un sensor con un tamaño de 35 milímetros. Ahora bien, la cuarta clasificación de las digitales es la de medio formato. Claro, es un sensor mucho más grande y con mayor capacidad y potencia, y por último, podríamos incluir dentro de esta clasificación de cámaras a los celulares, que en realidad el celular viene siendo un sensor abierto con un pequeño lente que está en la parte posterior del celular y que nos va a permitir captar ciertas situaciones, pero no nos va a proporcionar una calidad profesional, aún tengamos un sensor de buena calidad. Esto es debido al tamaño del sensor más que todo. Ahora, ¿qué necesitamos para este curso? Primero, una cámara con su lente, batería y memoria. ¿Qué tipo de cámara? Mejor si es una cámara bridge que ya te permita utilizar modos manuales, o una cámara DSLR. Si tienes una de estas dos, puedes utilizarla sin ningún problema. Si tienes una cámara compacta, te va a servir la teoría y las prácticas que vamos a observar durante el desarrollo de este curso para que tú puedas en un momento dado comprar o animarte a comprar una DSLR o bien una bridge con modo manual siempre, y que te pueda dar todo lo necesario para desempeñarte en un campo un poco más profesional de la fotografía. También vamos a necesitar un tripié o trípode. El tripié o trípode nos va a dar la estabilidad necesaria, no importa el tamaño, los hay de muchos tamaños y muchos materiales. Lo necesario para saber qué trípode es el adecuado es que tenga un peso adecuado, es decir, que pese más que la cámara o similar al peso de la cámara, para que en el momento de que tengas viento no se te caiga la cámara o bien no puedas sufrir algún daño. También te recomendaría conseguir a futuro un disparador de cámara, un disparador remoto. Esto te va a permitir que utilices el modo bulbo
es decir, que puedas hacer largas exposiciones o tener el lente totalmente abierto para que no se maneje solamente 30 segundos, que es lo máximo que te puede dar una cámara, sino hasta horas, es decir, tomas para exteriores o tomas bien para hacer efectos con las estrellas. Y también te permite el disparador de una cámara utilizar el timelapse. Cuando hablamos de timelapse estamos hablando de una serie fotográfica y determinar intervalos de fotografías con un tiempo determinado. También te recomiendo una buena mochila en la que puedas tener todos tus accesorios y todo lo necesario para la toma fotográfica y un kit de limpieza que nunca debe faltar. Los kits de limpieza los puedes encontrar entre 5 y 10 dólares dependiendo del lugar en donde lo puedas conseguir y que obviamente te va a ayudar a mantener siempre limpio tu equipo y sin ningún tipo de polvo, daño y derramamiento de líquidos. A lo largo de este curso, primero vamos a hacer un portafolio estrella. Cuando hablamos de portafolio estrella, es decir, vamos a hablar de nuestro proyecto final. Es decir, vamos a crear un portafolio que esté contenido con 5 fotografías con supercomposiciones. Un retrato, una fotografía en la hora dorada, es decir, a la hora adecuada para tomar fotografías en un exterior, utilizando la luz dorada. Y si tu portafolio, recuerda, no comunica lo que haces y lo que eres, será un portafolio sin ningún tipo de función. Es por eso que durante este curso vas a trabajar mucho en tu portafolio. Entonces, para iniciar en el curso, lo primero que vamos a necesitar es una cámara con modo manual, como te expliqué, puede ser bridge o puede ser una APS-C o una full frame, no importa. También una computadora con Adobe Lightroom, Photomechanic si es posible, y también vamos a necesitar luces externas, pueden ser lámparas, puede ser una lámpara ya profesional o bien aros de luz, que los aros de luz el día de hoy los puedes conseguir muy económicamente accesibles. También vamos a necesitar modelos y objetos para hacer algunos de los ejercicios que observarás a lo largo de este curso. Para finalizar esta primera clase, necesito que observes los siguientes enlaces que dejo acá y que puedas ingresar a cada una de estas páginas y puedas ir investigando un poco más acerca de las cámaras que ellos te pueden ofrecer y, por supuesto, estas tiendas en línea que siempre todo fotógrafo tiene que tener presente. Algo muy importante es de que siempre que compres una cámara, siempre te expreses en moneda de dólares, porque esa es la moneda en la que es mucho más sencillo conseguir una cámara que en la moneda actual de tu país. Entonces, teniendo en cuenta estas 8 páginas que estás observando en la pantalla, es necesario que las visites cada uno y, por supuesto, dentro del cuadro 1.1 del documento que está descargable, necesito que lo descargues primero y vas a observarlo. Es un cuadro comparativo y es necesario que rellene la información que se te pide ahí dentro de ese cuadro comparativo con la información de 5 o 6 cámaras, tanto full frame como APS-C, y por supuesto colocar cada uno de los requerimientos que tienes en ese cuadro, y así tú vas a mantener una actualización constante sobre los equipos que tienen en este momento cada uno de esos sitios y los valores, y puedas hacer una comparativa de cuánto te puede llegar a costar un equipo y ya tomar la decisión de hacer un upgrade o de cambiar tu cámara o de comprar tu cámara incluso. Siempre ten en cuenta leer las especificaciones de la cámara, y si tú ya tienes tu cámara, te recomiendo leer tu manual para saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Algo muy importante es de que, aparte de que investigues esas 6 cámaras APS-C y 6 full frame, tengas en claro de que tienes que investigar también sobre los lentes y los beneficios que te puedan traer cada uno. Claro, vamos a hablar un poco de ellos más adelante en las siguientes clases. Por el momento es indispensable, si tienes una cámara APS-C, cuentes con el lente stock básico 18-55, que es el que te va a sacar de cualquier apuro y funciona muy bien para casi todo tipo de fotografía. Claro, no vas a tener la misma calidad que con otros tipos de lentes que son específicos para ciertas tomas, pero teniendo este cuadro comparativo actualizado, vas a tener cierto nivel de mejora con relación a otros fotógrafos que no se actualizan continuamente y obviamente no conocen qué cámaras puedan estar en el mercado. Para la próxima clase es necesario que tengas lista una cartulina blanca o papel bond en pliego de preferencia y que esté en buen estado, no arrugado. Segundo, un cascarón de huevo y 3 monedas de cualquier valor, siempre y cuando sean un poco grandes.
3, tu cámara y el tripié o trípode. Y 4, foamy de colores de preferencia. Y vamos a hacer algunas tomas que es necesario que aprendas a realizar. Recuerda utilizar tu cámara en modo manual. No vamos a utilizar el modo automático, salvo para algunas excepciones. Y principalmente vamos a utilizar ahorita los foamies de colores, la cámara, el trípode, el cascarón de huevo, las 3 monedas de un quetzal y por supuesto nuestra cartulina. Puedes tener también cartulina de otros colores, pero yo te recomendaría utilizar de color blanco.